Para el tema que abordaremos a continuación, que es el de las funciones, trabajaremos en una nueva hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo trata de las calificaciones de un grupo de estudiantes de la asignatura o espacio curricular de informática. Lo que hemos hecho acá y realizarán los estudiantes es una tabla que tiene en la parte superior 3 filas de encabezados, comenzando por el de Secretaría de Educación, luego Bachillerato Virtual, primero BCH y el nombre del espacio curricular, informática. Estos textos, cada uno ha sido escrito en su respectiva fila, siendo la columna A, es decir, Secretaría de Educación fue escrito en la A1, Bachillerato Virtual fue escrito en la A2 y el nombre del espacio curricular en la A3. Luego, estas celdas fueron combinadas y centradas a lo ancho de la tabla, llegando hasta la columna H. Es decir, primero se combinó y centró Secretaría de Educación, seleccionando el rango A1 hasta la H1 y se le aplicó la herramienta combinar y centrar. Y así sucesivamente ocurrió con los demás títulos. Para el segundo título fue de la A2 a la H2 y luego combinar y centrar. Y para el último título de la A3 a la H3 y combinar y centrar. Luego dejamos la fila 4 vacía, un espacio, y a partir de la 5 escribimos el nombre del estudiante y en la misma fila 5, en la B5, escribimos el primer parcial. Luego vamos a dejar 3 columnas para que a partir de la E5 podamos escribir el segundo parcial. Luego abajo de estos títulos, que los vamos a combinar y centrar a lo ancho de 3 columnas, el primer parcial de la B5 a la D5 con combinar y centrar, y el segundo parcial de la E5 a la G5 y combinar y centrar. Abajo de estos títulos tendremos los textos NA, que hace referencia a nota acumulada. Le podemos agregar un comentario. Luego tenemos en la C6 NE, que hace referencia a nota examen. Y en la D6 la T, que hace referencia al total de ese primer parcial. Y asimismo lo hacemos para los siguientes títulos de el segundo parcial, o más fácil aún, los copiamos, los ubicamos a partir de la celda que se pegarán y podemos presionar enter para pegar esos mismos títulos, pero ahora en el segundo parcial, ya con sus respectivos comentarios. La celda de estudiante la vamos a combinar y centrar de la A5 a la E5, así también el promedio o prom lo vamos a combinar y centrar desde la H5 a la H6. Luego van a agregar el nombre de 5 estudiantes, hombres y mujeres, y sus respectivas notas acumuladas y notas exámenes para cada uno de los parciales. También a esta tabla le aplicarán bordes, siendo el primero la opción todos los bordes y luego la opción borde exterior o borde cuadro grueso. De ese modo tendremos una tabla más o menos como la que ven en pantalla. Entonces, a partir de acá, con la tabla ya elaborada, con algunos datos llenos para 5 estudiantes, vamos a comenzar con el cálculo del total del primer parcial. Para esto
les mencionaba al inicio que comenzaremos a trabajar con las funciones. Ya vimos anteriormente que las fórmulas en Excel las hacemos o las iniciamos con el símbolo de igual o con el símbolo de más. Y luego acá nosotros podemos agregar la operación matemática que necesitamos. En este ejemplo, para los totales vamos a agregar la operación de una suma. Así que sumaremos la nota acumulada del primer parcial que está en la B7 más la nota examen que es de este primer parcial que está en la C7, que también lo podemos escribir. Presionamos Enter. Ya sabemos también que podemos aplicar el resultado de una fórmula a los siguientes registros dando clic y arrastre hacia abajo, y si son muchos los registros, probablemente ese clic y arrastre nos tome tiempo, así que también una forma aún más fácil es ubicarse siempre en la esquina inferior derecha y presionar doble clic, y esto aplicará la fórmula para todos los registros, ya sean estos 5 o 1000. Luego tenemos el total del segundo parcial, que lo vamos a hacer también sumando las celdas de la nota acumulada más las celdas de las notas de examen. Podemos también copiar con control C, por ejemplo, la fórmula que tenemos en el primer parcial y la pegamos ubicándonos en el total del segundo parcial presionando Enter. Excel, si editamos la celda, Excel detectará que hubo un cambio en la referencia de las columnas manteniéndonos en la misma fila, fila 7, así que Excel ha cambiado acá esa referencia de columna. Ahora indica que la fórmula está sumando las dos columnas que están a la izquierda de la fórmula, que en este caso son las columnas E, específicamente la celda E7, y la columna F con la celda F7. Así que una vez corroborada la fórmula que hemos copiado, podemos aplicarla también al resto de registros. Bien, hasta aquí tenemos fórmulas de totales aplicadas con el operador matemático de suma. Ahora vamos a comenzar a trabajar aquí y a conocer un poco acerca de las funciones. Para calcular el promedio lo podemos hacer también con una operación matemática básica que ya conocemos, que es sumar los totales de cada parcial y dividirlos entre el número de totales que hemos sumado. Sabemos también que para dar prioridad en las operaciones matemáticas hacemos uso de los paréntesis. En este caso tenemos los paréntesis para indicar que primero sume los totales antes de dividirlos y encontrar un promedio. En este caso lo vamos a dividir con el símbolo de la pleca y lo vamos a dividir entre 2. El símbolo de la pleca es el símbolo para dividir en informática. Entonces presionamos Enter y ahí obtendremos ese primer promedio para el primer estudiante. Del mismo modo lo aplicamos para el resto de registros. Ahora, esta es una manera de hacerlo con los operadores matemáticos, sumar y luego dividir. Pero Excel también ofrece lo que son las funciones, que en este caso son palabras preestablecidas que Excel tiene para realizar ciertas operaciones matemáticas. Para el caso de los promedios, la función se llama promedio. La podemos comenzar a escribir, luego la podemos seleccionar de la lista que aparezca o la completamos escribiéndola. En este caso, si la seleccionamos, tenemos que dar doble clic o presionar la tecla tabulador. La función promedio funciona indicando nada más las celdas que queremos promediar, es decir,
Aquí ya no necesitaremos del operador suma ni el operador de la división, porque ya el nombre de la función tiene implícito qué es lo que va a hacer, así que solo necesita que se le indiquen los valores o dónde están esos valores y él procederá a calcular el promedio. Cuando los valores son valores que no están adyacentes, es decir, que no están a la par uno del otro, nosotros debemos seleccionarlos y vamos a escribir o separarlos con el símbolo de punto y coma. Dependiendo la configuración regional de su computadora, notarán que en la etiqueta que aparece aquí en la parte inferior les indica que deben utilizar el símbolo del punto y coma o de la coma. Así que deben de guiarse por esta etiqueta para utilizar ese símbolo, la coma o el punto y coma. Y luego se indica el siguiente valor y se cierra la función, se cierra el paréntesis y aquí estamos pidiéndole que promedie esos dos valores, únicamente el D7 y el G7. Presionamos enter y ahí obtenemos el promedio. Luego lo aplicamos para el resto de registros y ahí tendremos todos los promedios calculados con la función promedio. Así podemos hacer otros cálculos, por ejemplo, obtener el promedio de la clase, es decir, cuál es el promedio general de todo el curso con la función promedio. Ahora, en este caso que no son dos valores nada más los que promediaremos, sino todos los que están en la columna H, todos los promedios, perfectamente podemos seleccionarlos con clic y arrastre desde el primero hasta el último. Ahora notarán que el símbolo de separación ya no es un punto y coma o una coma, sino dos puntos. Es decir, aquí estamos indicando un rango. Ya no estamos diciendo que promedie el primero y el último número, sino que desde el primero y hasta el último, incluyendo todos los que están en medio de ellos. Ahí tenemos calculado el promedio del curso. También podemos encontrar o utilizar otras funciones, por ejemplo, para saber el número de estudiantes. Para ello, Excel ofrece una función llamada contar. Lo que hace es que cuenta el número de valores que hay. Este valor va a aparecer cuando escribimos el nombre de una función que no existe. En este caso, contar lo dejé a medias, así que lo voy a completar y puedo contar los valores que representan también al mismo número de estudiantes, y así sabemos que allí hay 5 estudiantes. O si queremos saber cuál fue la calificación más alta, Excel ofrece una función llamada max, que seleccionando un rango devuelve como respuesta el valor máximo o el valor más alto de ese rango seleccionado e incluido en la función. También podemos encontrar la calificación más baja con la función min, que hace lo opuesto.
busca en un rango cuál es el valor más bajo, más pequeño, y lo devuelve como respuesta. En los totales vimos también que aquí teníamos la operación de suma, sumar dos valores. También podemos sustituirlo por la función suma, solamente que esta se recomienda cuando los valores que estemos sumando son más que 2. Es decir, podemos hacerlo con dos valores, pero como ven es más lo que estamos escribiendo que en la fórmula anterior. Entonces, cuando son muchos los valores a sumar, sí es más recomendable el uso de la función suma, ya que solo necesitamos indicar el rango y esta va a devolver el total de la suma. Ahí está el mismo resultado. Ahora, tenemos todos los valores calculados acá, a excepción del promedio del curso. Entonces podemos mover, recordamos, una de las acciones de Excel es mover, que es ubicarse en uno de los bordes de la celda, cuando el puntero aparece de este modo, y lo podemos arrastrar y desplazar hacia donde deseamos. Y la fórmula se mantendrá intacta. Adicionalmente, podemos agregar a esta tabla un formato condicional, dado que estamos calculando calificaciones. Y como sabemos, las calificaciones tienen un color distintivo cuando están reprobadas y aprobadas. Entonces vamos a seleccionar únicamente las columnas de los totales, que podemos hacer de una columna a la vez, o las podemos seleccionar todas. Como necesitamos seleccionar la columna D, que contiene los primeros totales, y la columna G y H, que contiene los segundos totales y promedios, entonces comenzamos seleccionando la primera columna, y para pasar a seleccionar la otra que no es adyacente, entonces presionamos y mantenemos presionada la tecla control mientras arrastramos y seleccionamos el resto de celdas. De ese modo obviamos el seleccionar estas columnas que no necesitamos para el formato condicional, ya que solo en los totales y en los promedios es donde debe resaltar ese color de reprobado o de aprobado. Entonces, con los datos a los que les queremos aplicar formato condicional ya seleccionados, entonces ahora procedemos a ir a la ficha inicio, al grupo estilos. Aquí encontraremos la opción formato condicional. Luego vamos a ir a la primera opción llamada resaltar reglas de celda o reglas para resaltar celdas, y aquí vamos a indicar que si el valor es menor que, en el cuadro de diálogo que aparece, vamos a cambiar a 70, y dice que si es menor que 70, de momento le está aplicando un relleno rojo claro con texto rojo oscuro, como se ve aquí al fondo, pero nosotros queremos que solo sea el texto rojo, así que vamos a personalizarlo y vamos a decirlo que cuando sea menor que 70 le aplique una negrita y le aplique un color rojo. Le damos a aceptar y aceptar, y ahí lo tenemos. Como estos valores son producto de una fórmula o una función, en cualquier momento pueden cambiar si hacemos un cambio en las notas acumulativas o notas de examen. Por ejemplo, si este estudiante hemos corregido su calificación y resulta que al final su nota acumulativa del primer parcial no es 28 sino 30, por ejemplo, al presionar Enter va a cambiar el total del primer parcial y esto afectará también el promedio final. Entonces, ahora vemos que el estudiante, si bien sigue apareciendo en rojo de reprobado
en su primer parcial porque no llega a la nota mínima que es 70, pero la nota del segundo parcial sí le ayuda a mejorar su promedio. Entonces ese promedio ahora ha cambiado de un color rojo que estaba a un color negro o automático porque ya está aprobado. Finalmente, si imprimimos estos títulos, recordemos que debemos de aplicarle algún borde para que también aparezcan en la impresión. Si es necesario, remarcaremos el borde grueso y así quedará nuestra tabla con las funciones aplicadas. Ahora, si queremos, por ejemplo, ordenar estos datos, los promedios de mayor a menor, seleccionaremos los datos de los promedios, por ejemplo de la H7 hasta la H11, y luego en la ficha inicio vendremos al grupo edición, a la opción ordenar y filtrar, y ahí podemos ordenarlo de mayor a menor para que deje la nota más alta arriba. En el cuadro de advertencia que nos aparece al presionar el orden, nos indica que o nos pregunta si deseamos ampliar la selección. Esto es porque estos datos están acompañados de todos estos registros. Si solo los ordenamos, moverá las calificaciones de los estudiantes y quizá asignándole las notas de un estudiante a otro. Así que al ordenar queremos que se mueva todo. Por ejemplo, si Alejandra Cabrera es la estudiante de mayor índice, queremos que ese índice aparezca en la parte superior, pero no solo el valor, sino que también esté acompañado de todo el registro de Alejandra Cabrera. Entonces por eso vamos a ampliar la selección para que incluya todo el registro. Y allí lo tenemos. Ahora, si queremos ordenar nuestros estudiantes por sexo, por ejemplo, podemos agregar una columna para el sexo. La combinamos y centramos y le asignamos una letra del sexo a cada uno. Ahora seleccionamos esos datos del sexo y los ordenamos. En este caso, como son letras, en orden alfabético, de la A a la Z o de la Z a la A. Como femenino, queremos que quede primero, entonces va a ordenar primero la F, así que vamos a elegir la primera opción. Y vamos a ampliar para que no solo ordene esta columna, sino todo el registro que acompañe cada dato de esa columna, cada celda de esa columna. Si por ejemplo nos aparece un error como este, esto es porque al ordenar los datos nos está incluyendo los títulos de la parte superior que están combinados y centrados. Entonces la solución más viable y rápida es separar de momento nuestros datos de los encabezados que están combinados y centrados, insertando una fila, y luego procedemos a ordenar y ampliar el orden de esos registros. Ahora ya están ordenados acá por sexo y podemos eliminar esa fila para volver a la tabla como estaba anteriormente, pero ahora con los datos ordenados, dejando primero a las señoritas y luego a los caballeros. También estos totales que fueron calculados con las funciones que vimos anteriormente pueden ser movidos
para que vuelvan a acompañar aquí a los títulos.